Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Y es que si una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces cree en Dios. Pero si una persona no acepta que Jesucristo sea el Hijo de Dios, no cree en Dios, no ha nacido de nuevo. Pero el hombre siempre cree en algo y siempre tiene la tendencia de hacer esa cosa su Dios, y se crea un Dios a su propia imaginación. Pero no importa el Dios en el que él esté creyendo, ninguno es el Dios verdadero. Solo Cristo es el Dios verdadero. Él es el único que ama al hombre, que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros para salvarnos de la muerte y de la condenación del pecado. Dios en estos versículos nos da testimonio de que ha enviado a su Hijo al mundo y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, si el hombre rechaza esta verdad, está rechazando a Jesucristo. Si el hombre no decide recibir estos testimonios, lo que está haciendo es que se está condenando a vivir en una eternidad fuera de la presencia de Dios. Hoy, en estos versículos, para aquellos que toman nota, veremos 4 puntos a la luz de este pasaje. Y el primer punto es que esta es la misión de Jesucristo, dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. En segundo lugar, veremos el testimonio del Espíritu Santo. En tercer lugar, veremos que hay 3 que dan testimonio en el cielo. Y por último, veremos que hay testimonios que se dan en la tierra. Y para que veamos el primer punto, vamos a leer la primera parte del verso 6. El verso 6 declara así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Paremos aquí. Esto puede parecer una forma extraña de decir que aquí podemos ver la misión de Jesucristo, pero cuando decimos que Jesús vino mediante agua, estamos diciendo que Él testificó a través de su bautismo. Cuando decimos que Él vino mediante sangre, estamos diciendo que Él testificó en su muerte. Para esto tenemos que recordar un poco lo que vimos la semana pasada en el verso 5. Y el verso 5 que estudiamos la semana pasada dice: ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos esto, entonces vamos a aceptar también este testimonio. Y por eso es que Juan empieza este verso 6 con: Este es Jesucristo. Ahora, Juan nos está diciendo aquí, en la primera parte del verso 6, que no hay ninguna duda. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él fue declarado así en el bautismo en agua, y fue declarado Hijo de Dios también por su muerte, por su sangre. Por lo tanto, el bautismo, como la muerte, declaran a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ambas declaraciones son un testimonio de que Él es Dios. Pero vamos a ver en el bautismo cómo se da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí es el inicio de su misión en la tierra. En el bautismo sucedieron 2 cosas muy especiales, muy interesantes. En primer lugar, vemos que el Espíritu
de Dios descendió sobre Jesucristo en forma de paloma. Juan el Bautista era el que venía anunciando que el reino de los cielos se había acercado, que Jesucristo había venido a la tierra. Pero Juan había recibido también una revelación que sobre el cual se viera descender el Espíritu Santo, este era Jesucristo. En primera de Juan, que ya lo vimos, en Juan capítulo 1, versos 32 y 34. En Juan capítulo 1, versos 32 y 34, vemos el testimonio de Juan el Bautista. Y él dice en estos versículos, Juan capítulo 1, versos 32 al 34. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El apóstol Juan aquí en su primera epístola está declarando enfáticamente: este es Jesucristo, el que da testimonio mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El agua es el bautismo del Señor Jesucristo, y sin ninguna duda declara que Jesús es el Hijo de Dios. La voz de Dios, y es la segunda cosa que vemos, la voz de Dios proclamó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahí mismo, en Mateo 3:17, podemos ver cómo Dios testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También Marcos, en Marcos 1:11, declara la misma verdad. Marcos 1:11. Dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el libro de Lucas también vemos el mismo testimonio, en Lucas 3:22. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El bautismo o el agua declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también vemos que la sangre de Jesucristo, su muerte y su cruz declaran que Él es el Hijo de Dios. La muerte de Jesucristo hizo que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Él cargó con los pecados de cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario. Tomó nuestro juicio y sufrió el castigo que nosotros debíamos de sufrir. Esto fue lo que Él hizo en la cruz, y este es el glorioso evangelio que nosotros tenemos, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que el pecado es borrado de nosotros, es eliminado de nosotros, que Cristo quitó nuestros pecados. Ahora somos libres del pecado, ahora somos aceptos a Dios.
a través de la muerte del Señor Jesucristo, podemos ser justos, podemos ser perfectos, pero esto solo lo pudimos haber hecho porque Jesucristo murió en la cruz. Somos libres porque Jesucristo murió en la cruz, y solo el Hijo de Dios podía hacer esto, porque solo un hombre podía ser perfecto. Solo un hombre podía no cometer pecados, y Dios solo acepta la perfección, y solamente lo podía aceptar a través de su Hijo Jesucristo. Él es el hombre ideal y perfecto, y este fue el motivo por el cual Dios envió a su Hijo, porque sabía que este hombre tenía que vivir una vida sin pecado, que Él tenía que asegurarnos la justicia ideal y perfecta a nosotros, que Él tenía que convertirse en ese sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser aceptos a Dios. Entonces, al convertirse Él en el sacrificio, en la ofrenda perfecta, Él estaba declarando que Él era el Hijo de Dios. Solo ese sacrificio podía aceptar Dios, y solo Jesucristo era el único que podía ser el ideal para cubrir nuestros pecados. Entonces, la sangre de Jesucristo y su muerte en la cruz lo declaran como Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:28: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Pablo lo dijo en Romanos 5:9: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Juan nos lo ha dicho en 1 de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El bautismo y la sangre declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la tercera cosa que menciona Juan aquí en este versículo 6, y dice en la segunda parte del versículo 6: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y la segunda parte: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios mismo enviando a su Hijo para morir por el hombre, para salvarlo de su pecado, para salvarnos de ese pecado. Jesús, el carpintero, aquel carpintero de Nazaret, es el Hijo de Dios. Este hombre vivió sin pecado, porque fue el hombre ideal y perfecto, para que Él fuera el sacrificio por nosotros. Esto fue lo que hizo Él en la cruz. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. Dios ya hizo su parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si no creemos eso, Dios no nos va a aceptar. Si no creemos eso, seguiremos cargando con nuestros pecados y solo nos espera la condenación y la muerte. Esto significa que si no creemos en Jesús, viviremos eternamente separados de Dios. Pero hay una noticia especial aquí.
Dios hizo algo para que nosotros oyéramos. Él envió al Espíritu Santo para que morara en el corazón de los hombres, para que Él nos redarguyera, para que nosotros pudiéramos entender en la posición en que estábamos. Y por eso dice Juan aquí, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios es verdad. Él da un testimonio que es verdadero. El Espíritu de Dios no puede hacer otra cosa más que hablar la verdad. Jesucristo fue enviado al mundo para salvar a los hombres, y el Espíritu de Dios fue enviado para declarar esta verdad. Esto es lo que Dios nos prometió. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y Juan 15:26 también declara: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Y de qué manera puede dar testimonio el Espíritu Santo acerca de Jesucristo? La Biblia nos menciona muchas maneras en las cuales el Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primero, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7-11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo está aquí para darnos testimonio, para convencernos de que somos pecadores, que necesitamos la justicia de Dios. El Espíritu Santo también da testimonio avivándonos, dándonos vida a aquellos que estamos dispuestos a creer en Cristo Jesús. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo nos aviva, es el que nos da la verdadera vida. Nosotros, si seguimos en esta carne, lo único que nos espera es la muerte. El Espíritu Santo también da testimonio, brindándole seguridad al cristiano y garantizándole su salvación. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar eso. En 2 Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en 1 Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuántos saben que Jesucristo vive en ustedes? Y es porque el Espíritu Santo se los declara. Y el Espíritu Santo pone esa confianza en nuestros corazones, asegurándonos que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Gálatas 4:6, el apóstol Pablo también dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Amén. ¿Y quién se los ha dicho? El Espíritu Santo. Quizás algunos todavía piensen o no están seguros si son hijos de Dios. Es porque el Espíritu Santo todavía no está morando dentro de ustedes.
El Espíritu Santo da testimonio también enseñándole al cristiano, guiando al cristiano. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo da testimonio enseñándonos y recordándonos quién es Jesucristo. El Espíritu Santo también nos da testimonio viviendo dentro de nosotros. ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. Y en 1 Corintios 6:19 y 20, el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de su cuerpo? Ese es el testimonio que el Espíritu Santo nos está dando de que Jesucristo vive dentro de nosotros, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo también nos muestra las cosas que van a venir. En Juan 16:13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. El que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí va a ser guiado por la verdad. Va a saber cuando alguien está hablando la verdad. Va a saber cuando es de Dios. El Espíritu Santo da testimonio también, otorgándole al cristiano el poder para testificar. En Hechos 1:8, la palabra del Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Para testificar, para anunciar, para contar, para decir. Y es porque nosotros lo tenemos, lo podemos testificar, pero el que no tiene a Cristo en su corazón no lo puede testificar. El Espíritu Santo también da testimonio proclamando las cosas de Dios a través de los demás cristianos. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El Espíritu Santo da testimonio guiando y conduciendo al cristiano, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Me gustaba una aplicación que puso el pastor Steve Venable cuando predicó en Antigua, que decía: si nosotros tenemos al Espíritu, Él nos va a guiar a dónde podemos ir, nos va a guiar a dónde podemos andar, nos va a guiar diciéndonos qué es lo que podemos hacer. El cristiano sabe qué es bueno y qué es malo, porque el Espíritu Santo lo está guiando. El Espíritu Santo da testimonio avivando a los muertos. ¿Cuántos estábamos muertos aquí? ¿Y cuántos vivos hay hoy aquí? Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo nos da testimonio de que Cristo vive en nosotros porque estamos vivos. Amén. Podríamos seguir con una lista de cómo el Espíritu Santo testifica de que Jesús es el Hijo de Dios.
Pero sigamos con el verso 7. El verso 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hay 3 personas que dice Juan aquí que dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En primer lugar está el testimonio del Padre. Y hay 2 maneras básicas en que el Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar, sabemos que Dios está en todo, que Dios es el que mueve todo, que Dios tiene preparado todo. Dios preparó el plan de redención para que su Hijo viniera a la tierra, para hacer posible mi salvación, para hacer posible tu salvación. Su Hijo vino a la tierra y así nosotros podemos ser salvos. Ese era el plan de Dios. Y su Espíritu está obrando ahora en la tierra, convenciendo para que los hombres se arrepientan y confíen en Jesucristo para su salvación. El Padre brinda testimonio de que Jesús es su Hijo cuando implanta en el corazón del cristiano y en la iglesia el Espíritu Santo. El Padre da testimonio cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Él proclamó que Jesús era su Hijo, el Hijo de Dios. Ya leímos Mateo 3:17, cuando una voz se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El mismo Dios hablando, diciendo: este es Jesucristo, este es mi Hijo. El Padre proclamó que Cristo era su Hijo, cuando le dio también el Espíritu para que Cristo pudiera pronunciar todas las palabras de Dios. Dios proclamó que Jesucristo era su Hijo cuando le permitió hacer todas las obras que Dios puede hacer. Juan 10, 37 y 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. También Dios proclamó que Cristo era su Hijo al hacer que su gloria brillara a través de su persona allá en el monte de la transfiguración. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí Dios estaba declarando: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Dios proclamó también que Cristo era su Hijo, resucitándolo de entre los muertos. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios dice: Jesús es el Hijo de Dios, cuando lo resucitó y lo levantó de los muertos. Pero en este verso 7 también dice que tenemos el testimonio de la verdad o del Verbo. ¿Y a quién se refiere la palabra verbo? A Jesús. Juan lo declara aquí en la primera epístola de Juan, y también lo declara en el Evangelio de Juan. En Juan 1:1, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida.
¿cómo podemos decir que la palabra da testimonio en el cielo? Y es que tenemos que recordar que la palabra es la expresión de una idea, la palabra es la expresión de un pensamiento, es decir, el mensaje que Dios le quería dar al mundo. Pero Dios no quería solo dar un mensaje, Él quería dárnoslo en persona. Él quería que nosotros tuviéramos la palabra de Él encarnada en la persona de Jesucristo. Y por eso fue que envió a su Hijo Jesucristo, para traernos Él mismo su palabra en una forma corporal. Esto nos lleva a un hecho glorioso, nos lleva a una maravillosa conclusión, que la palabra de Dios ha llegado a la tierra a través de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios que Dios quería pronunciarte a ti, que Dios quería darte a ti. Jesucristo es la palabra que nos da testimonio. Amén. Y en tercer lugar está el testimonio del Espíritu Santo. Ya vimos bastante del testimonio del Espíritu Santo. Lo vimos en el verso 6, ya no voy a detenerme ahí. Pero el verso 8 sigue diciendo: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Los testigos de la tierra, que declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios, el testimonio del Espíritu Santo. Ya vimos que Dios envió al Espíritu Santo para redarguirnos, para convencernos de que somos pecadores, para convencernos de que necesitamos la justicia de Dios. Ya vimos también el testimonio del agua, que es el bautismo de Jesucristo, y el testimonio de la sangre, que es la muerte en la cruz de Jesucristo. Todos estos testigos concuerdan que solo hay un mensaje que debemos de declarar. Y este mensaje es que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Por lo tanto, si el hombre quiere vencer al mundo, como dice el verso 5, aquí del capítulo 5, verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú quieres conquistar el pecado y la muerte y la condenación, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y confesarlo con tu boca. Es la única manera en que tú puedes ser salvo. Y para eso solo hay un camino. ¿Y cómo se llama ese camino? Cristo Jesús. Juan 14:6 dice: yo soy el camino. No dice yo soy un camino, dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy es la oportunidad de que tú puedas llegar al Padre a través de ese camino. Quizás esta mañana todavía venías con muchas dudas de quién es Jesús, si Jesús es el Hijo de Dios. Pero a la luz de esta palabra, vemos que Jesucristo mismo da testimonio de eso. Vemos que el bautismo en agua del Señor Jesucristo da testimonio de eso. Vemos que la muerte del Señor da testimonio de eso. Que Dios da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora nosotros debemos de dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero quizás esta mañana
Tú viniste sin conocer a Cristo Jesús y hoy es tu oportunidad. Quiero pedirle a la iglesia que me ayude orando por aquellos que vinieron sin conocer al Señor esta mañana. Aquellos que hoy vinieron sin conocer a Cristo tienen la oportunidad de pasar de muerte a vida, de ser resucitados el día de hoy, de ser avivados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando ya, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú quieres tener tu salvación el día de hoy, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Sé que moriste en la cruz, que moriste por mí, que hiciste ese sacrificio, que era el único sacrificio aceptable por Dios para que yo pueda entrar en tu presencia. Te recibo esta mañana como mi Señor y Salvador. Sé tú mi Señor. ¿Hiciste esa oración conmigo? Hoy es el día que el Señor tenía preparado para ti. El Señor te trajo aquí, no por casualidad, sino porque hoy era el día que el Señor había preparado para tu encuentro personal con el Señor. ¿Hiciste esa oración conmigo? El Señor te da la última oportunidad, quizás el día de hoy. Si no, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú eres el Hijo de Dios. Podemos saber que todo da testimonio de que tú eres el Hijo de Dios, que no hay ninguna duda de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.